a parecer que estamos regresando en el libro. Yo creo que está como en la página 60, capítulo 13.1. Entonces parece que estamos regresando, pero lo que pasa es que todo eso de superficies y todo va mejor con funciones de varias variables. 49, ahí muy bien. Ahora en tu caso que adquiriste el más reciente, yo creo que ese está como en la 72. Ah, ya está en orden. Sí, en el caso de Palomo ya está en orden. Yo creo que por ahí estás. Es que aquí está el repaso de vectores. Tal vez hoy repasamos un poco de vectores. Está aquí en la 81. ¿Me diste 40? 47. ¿Me diste 40? Entonces, digamos, ¿qué va a ser una función vectorial? Una función vectorial, lo único que vamos a tener es que vamos a tener los elementos del dominio van a seguir siendo números reales. Pero ahora los elementos del rango no van a ser números reales, sino que van a ser vectores. Entonces lo que va a pasar ahora es que esta es una función que le vamos a dar un número real y nos va a regresar un vector en 3 dimensiones. Entonces un vector de 3 dimensiones lo puedo... ¿qué pasa ahí? Un vector en 3 dimensiones lo puede notar como R3 o como B mayúscula subíndice 3. Esto nos está diciendo que es un vector en 3 dimensiones. Entonces la idea es que esta función vectorial va a tener la siguiente estructura. Como la función vectorial va a ser también un vector, entonces esta generalmente utilizamos negrilla o una flecha encima de cada uno de estos símbolos para denotar que es un vector. Y luego lo que hago es que voy a escribir 3 funciones componentes. Entonces esto es prácticamente la definición de una función vectorial. Nos vamos a aprovechar de que ya conocemos que las funciones en una variable. Entonces, como ya sabemos que es una función en una variable, que ahí vamos de un número real a otro número real, una forma de escribir de manera bastante compacta un vector, una función vectorial es de esta forma. Estos corchetes angulares denotan que ahí tenemos un vector. Entonces, algunas veces lo que van a ver es que hay personas que no les gusta utilizar corchetes, entonces escriben esta función vectorial como f de t por el vector estándar i más g de t por el vector estándar j más h de t por el vector estándar k. Entonces, ¿a qué me refiero yo con estos vectores estándar? El i es el que está sobre el eje x, entonces el i es el vector 1, 0, 0, el j es el vector 0, 1, 0 y el vector k es 0, 0, 1. Entonces eso se va a parecer un poco a física, pero afortunadamente aquí no nos vamos a meter a muchas consideraciones de vectores. Entonces aquí cabal, lo que pueden ver es que lo que manda en la función vectorial es la variable independiente o parámetro t. Estas van a ser un poco difíciles de graficar porque en realidad necesitaríamos 4 dimensiones, una para el parámetro t y otra para las otras 3 funciones. Entonces la idea es que esta función vectorial va a tener un montón de propiedades. Primero, digamos, la función vectorial tiene 3 funciones componentes. Y estas funciones componentes nos va a decir cuánto va a valer en x, cuánto va a valer en y y cuánto va a valer en z. Pero van a ver de que todo lo que manda aquí es el comportamiento de las funciones componentes. Entonces, como es una función, es válido que aquí nos preguntemos cuál es el dominio de una función vectorial. Y algo que sí les va a gustar aquí es que como solo tengo una variable independiente, nuestro dominio van a ser intervalos en los números reales. Entonces el dominio de R de t
son los números t para los cuales las tres funciones componentes están definidas. Entonces así nos vamos a ir mucho con este tema. Nos vamos a aprovechar de que tenemos, ¿cómo se llama?, funciones componentes que ya les podemos hacer cálculo, les podemos calcular límites integrales y esto nos va a ayudar un montón en este tema. Y lo bonito es que GeoGebra tiene un comando que les permite graficar estas curvas de una manera relativamente sencilla. Entonces vamos a empezar, digamos, encontrando el dominio de algunas funciones vectoriales. Entonces ahorita todavía esto va a quedar sin aplicaciones. Obviamente la aplicación que se les puede ocurrir para funciones vectoriales es si el vector R es un vector de posición y lo derivan, van a obtener el vector de velocidad. Y si vuelven a derivar el vector de velocidad, van a obtener la aceleración. Digamos, estas serían que no son lineales. Sí, no son lineales, pero puede haber, digamos, aquí una función vectorial lineal. Una función vectorial lineal en este caso va a ser una recta. Entonces también no solo podemos tener una recta en el plano, sino una recta en el espacio. Y yo creo que hoy no vino... Ah, no. Sí, ahí está, ajá, sí. Ahí está Wolfie, sí. Lo que pasa es que se escondió con la gorra. Muy bien disfrazado del velludo. ¿Desde qué? El velludo. ¿Quién es el velludo? Entonces empecemos. Entonces ahí ya tengo que encontrar el dominio de esta función. Entonces van a ver de que ahora tengo que encontrar cuándo estas tres funciones están definidas. ¿Ese es ejemplo del libro? Sí. Pues no sé si el tuyo... pero ya está, sí. El tuyo ya está resuelto. Al final me dicen si prefieren que estén resueltos o no resueltos los ejercicios. Sí, está bien. Cuando unos resueltos y otros no. Muy bien. Entonces la idea es que empiezo viendo el dominio de cada una de las funciones componentes. Entonces la que nos dice cómo nos vamos a estar moviendo en X, esta solo va a estar definida si t está entre menos 4 y 4. Entonces el dominio de esta función es que t tiene que estar entre menos 4 y 4. Y aquí no es necesario que hagan tanta justificación, solo con que digan de que t al cuadrado tiene que ser menor a 16, entonces saben de que pueden tener algunos números negativos, el más pequeño va a ser menos 4 y hay algunos números positivos donde el más grande va a ser 4. Entonces luego lo que va a pasar es que tengo que encontrar el dominio de la segunda función componente, la que nos dice cómo nos estamos moviendo en Y. Esta siempre está definida. Entonces el dominio de esta segunda función son todos los reales. Entonces obviamente lo que va a pasar, y aquí tengo que borrar esta igualdad, lo que va a pasar es que aunque esta esté definida en todos los reales, el dominio de esta función vectorial solo puede estar entre menos 4 y 4. Porque la idea es que las tres estén definidas para los mismos números. Sí, es la intersección de los dominios. Eso era con lo que quería terminar. Entonces, aquí van a ver de que tengo que respetar los dominios de las tres funciones, hacer como una intersección. Entonces, entonces sería solo de menos 1 a... Sí, a 4. Sí, porque este logaritmo, como vimos en el examen, necesito que t sea mayor que menos 1 para seguir teniendo el logaritmo de un número positivo. Entonces ahora lo que hago es que considero la intersección de los tres dominios. Entonces al considerar la intersección de los tres dominios, aquí tenía de menos 4 a 4, pero ahora como solo tengo que tomar en cuenta los números que son mayores que menos 1, entonces mi dominio solo va de esta función vectorial solo va a estar entre menos 1 y 4, sin incluir el menos 1. Entonces el dominio de esta función, no de cada función componente, sino de la función vectorial, es el intervalo donde t comienza en menos 1, bueno, sin incluir el menos 1, y si termina en 4, entonces el 4 lo incluimos. Entonces como... no tendría que ser de 0 a infinito. No, de 0 a infinito, ¿por qué falla? Porque primero... bueno, de 0 a infinito está bien. Pero lo que pasa es que ¿qué pasa cuando ya estamos con un número como 5? 16 menos 25, esta raíz cuadrada se indefine. No, pero yo la segunda la dejé.
Ah, no, esta está definida de menos infinito a infinito. ¿Por qué? Porque es función exponencial. Puedo encontrar e a la menos 8, e a la menos 12. Va a ser un número bien pequeño. Entonces aquí sí puedo poner de menos infinito a infinito. Para que sea de cero infinito, tal vez un logaritmo de t o una raíz cuadrada de t. Pero sí, gracias por preguntar. Puede pasar. Eso es lo bonito de las exponenciales. Siempre están definidas. Entonces tenemos un segundo problema que este sí no tiene tanta gracia, pero igual hagámoslo. Entonces tengo la función seno de t. Esta siempre está definida. Tengo la función coseno al cuadrado de t. También, ajá. Y esta pareciera que se indefine, pero este denominador siempre va a ser positivo. Si tuviera un t cuadrado menos t a la cuarta menos 2, entonces ahí ya puedo tener un dominio un poco más interesante. Entonces aquí como las tres funciones componentes están siempre definidas. Son todos los reales. Ajá, en este caso sí. Entonces aquí el dominio de esta función son simplemente todos los reales. O pueden decir que es el intervalo de t entre menos infinito e infinito. Entonces, ahí en la tarea que se les va a estar mandando, compartiendo hoy, van a tener algunos ejercicios de dominios. Pero tienen toda una semana para hacerlo. Ya ahí esas fechas de entrega de las tareas se van a quedar los días martes porque, como siempre, los lunes o tenemos o corto o examen. Es mejor que se queden para entregar los martes. Entonces, eso sería todo, pero ahorita van a ver de que hay unos temas que tenemos que revisar. Entonces, vieron que en funciones de dos variables, ahí sí no quise hablar mucho de límites y continuidad. Trabajar límites y continuidad en funciones de dos variables sí es un poco complicado porque hay que analizar qué sucede, no solo a medida que X se está acercando a un número, sino también a medida de que otro número se está acercando Y. Entonces, como en dos dimensiones uno se puede acercar con una especie de trayectoria y la idea es que la distancia la tenemos que medir utilizando, digamos, una fórmula de distancia y comprobar que los límites existen en funciones de dos variables y se vuelve algo mucho más interesante. Entonces aquí les tengo buenas noticias para funciones vectoriales. Analizar el límite de una función vectorial va a ser bastante fácil. Y ahorita van a ver por qué estoy mencionando todo esto, porque con límite vamos a poder analizar continuidad y luego vamos a poder encontrar las derivadas de funciones vectoriales. Entonces la idea es que el límite de una función vectorial, ¿cómo lo voy a trabajar? El límite cuando t se acerca a de la función r de t es igual, y eso es lo que es maravilloso de este tema. Como la función vectorial tiene tres funciones componentes, en realidad analizar el límite de una función vectorial es lo mismo que analizar el límite de cada una de las funciones componentes. Y estos límites ya los podemos trabajar y como hemos visto, varios de estos límites, si la función está definida en t es igual a a, vamos a tener que ese límite, si el límite de esa función es igual que el valor de esa función en t es igual a salvo algunas excepciones, funciones definidas por pedazos o algunas funciones con comportamiento muy inusual, pero generalmente el problema de límites se diferencia del de continuidad cuando tenemos esos límites 0 sobre 0. Este pizarrón se arruinó. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí con el límite de una función vectorial es analizar el límite en cada función componente. Y no va a ser nada difícil evaluar estos límites, pero lo que sí es que si en algún momento, digamos, estos dos límites, pero el tercer límite no existe, entonces el límite de la función vectorial no existe. Entonces en algún momento si se tienen que cumplir tres condiciones. Ajá. Entonces, si alguno de ustedes tres se indefine, entonces todo el grupo se indefine. Los tres tienen que tener buen comportamiento.
Entonces, si el límite de alguna de las funciones componentes no existe, entonces el límite de la función vectorial no existe. Entonces, tenemos esto como definición de límites y van a ver que de un solo voy a poner también la definición de continuidad. Entonces, la definición de continuidad nos está diciendo de que no pueden haber saltos, ni agujeros, ni asíntotas verticales. Y también va a ser prácticamente lo mismo que analizar el límite, la continuidad de una función componente de una variable. Entonces la continuidad en una función vectorial, aquí lo que tenemos que evitar es evite agujeros. Entonces lo que nos pasaba con agujeros es que f de a está indefinida, pero el límite existe. Teníamos los saltos. Entonces con los saltos lo que pasaba es que los límites laterales no eran iguales. Entonces teníamos que si nos... El límite no existe, el límite existe, pero la función no es continua. Aquí sí ya no existe límite. Si los límites laterales no son iguales, entonces aquí sí el límite no existe. Y también, digamos, evite las asíntotas verticales. Entonces lo bonito es que una forma bastante compacta de decir todas las cuestiones que tenemos que tener para que la función sea continua en un número se sintetizan con la definición de continuidad. Entonces voy a decir que esta función vectorial es continua en t es igual a a, sí y solo sí. El límite cuando t tiende a a de r flecha de t es igual a r flecha de a. Entonces tenemos que comprobar esta propiedad. Vamos a ver que para este tema prácticamente solo la única forma que nos va a pasar de que la función sea discontinua es que estemos tratando de hacer un límite cuando t tiende a un número que está fuera del dominio de la función. Entonces ese número está descartado y como no es parte del dominio, ni siquiera ahí podemos hablar de continuidad de la función. Y el otro que nos puede pasar es que tal vez puede que en algún momento tengamos un agujero. f de a nos da un número y luego evalúo el límite de esta función y nos está dando otro número. Entonces ahorita vamos a hacer dos ejercicios de límites y continuidad. Y esto solo lo estoy poniendo porque cuando queramos ver derivadas voy a necesitar la definición derivada, pero luego les digo cómo derivan una función vectorial. R' de t es igual a f' de t, coma g' de t, coma h' de t, y ahí terminó. Sí, sin meternos a tantos detalles. Entonces hay personas que sí pueden entretenerse ahí con estos problemas. Pero nosotros más que todo vamos a decir, bueno, aquí seguimos teniendo lo mismo que en cálculo diferencial. O sea, puedes analizar tres funciones. Ajá, sí. Pero con tres funciones componentes. Era contra mí, y de hecho aquí tenemos libertad de tener dos funciones componentes, cuatro funciones componentes. Pero ahorita solo vamos a quedarnos en el espacio. Tal vez en algún momento voy a escribir una función vectorial en dos dimensiones. Entonces, consideremos ese ejercicio 2. Yo creo que ese está en la página 48 o en la 82. Entonces, vamos a considerar esta función vectorial. R flecha de t es igual a 3e a la menos t. Y aquí van a ver que tenemos un término interesante. Seno de pi por t dividido t. Y luego tangente de 2pi por t. Ay, aquí puede estar loco y tal, ¿no? Sí, ya saben, sí, cuando aquí este t tiende a 0, tengo un seno de 0 dividido 0.
Entonces esta función es bien interesante porque aquí digamos el dominio, que no es parte del problema, pero si lo quieren analizar, esta función se indefine en t es igual a 0. Entonces tengo que excluir t es igual a 0. Pero el tangente a su vez se va a andar indefiniendo cuando tienen los pi medios y el menos pi medios y todos esos múltiplos. Entonces también cuando tengan aquí un cuarto, un medio, 3/4 y todos estos, esta función se va a andar indefiniendo. Entonces aquí el dominio va a estar bastante interesante. Yo creo que tengo que poner 2n más 1 dividido 4. Entonces aquí hay varios números donde vamos a estar colapsando. Y prácticamente van a ver que en estos puntos es donde esta función vectorial no va a ser continua. Entonces ahí hay dos incisos bastante similares. En el primero les pido que analicen si r de t es continua en t es igual a 1. Entonces lo que tenemos que hacer es que tengo que comprobar que este límite es igual al valor de esta función. Aquí prácticamente no se va a ver porque algo que vamos a tener acá es que todas estas funciones, como son combinaciones de trigonométricas, exponenciales y polinomiales, estas funciones son continuas en su dominio. Entonces aquí nos vamos a ahorrar un montón de pasos porque lo que tengo que hacer es que cuánto vale la función vectorial en t es igual a 1, reemplazo t por 1, entonces tengo 3 por e a la menos 1, seno de pi dividido 1, que no voy a escribir el dividido 1 porque ese denominador es redundante, y luego tangente de 2 por pi. Entonces seno de pi es 0, estamos en 180 grados sobre el eje x, y lo mismo nos va a pasar con tangente de 2 por pi, esto es 360 grados o como que estuviéramos otra vez en el ángulo 0. Entonces claramente esta función está definida en t es igual a 1. Pero ahora, ¿cómo trabajo el límite? Y hay dos formas de trabajarlo. Podemos hacer límite cuando t tiende a 1 adentro de cada de estos corchetes, o simplemente voy haciendo por separado los límites de cada una de estas funciones componentes. Y van a ver que esto va a ser prácticamente una formalidad. Entonces lo que nos va a pasar acá es que cómo evalúo el límite de esta función. El límite cuando t tiende a 1 de r de t es igual al límite de esta función exponencial cuando t tiende a 1, 3 por e a la menos t, el límite cuando t tiende a 1, seno de pi por t, dividido. Es la formalidad, digamos, de lo Sí, de arriba, porque ya sí, nos va a quedar lo mismo, sí. Entonces lo que va a pasar es que como esta función no es ninguna forma indeterminada 0 sobre 0 y la función está definida en t es igual a 1, entonces aquí va a tener 3 por e a la menos 1 y aquí va a tener seno de pi dividido 1, que esto es igual a 0, y aquí tangente de 2 por pi, que esto es igual a 0. Entonces, como el límite de la función nos está quedando igual al valor funcional de esta función en t es igual a 1, aquí simplemente lo que tengo que escribir es que r de t sí es continua en t es igual a 1. Entonces, prácticamente, como aquí no vamos a estar trabajando con funciones vectoriales definidas por pedazos, casi que vamos a tener la equivalencia de que dónde va a ser continua la función en su dominio y dónde no va a ser continua para números que no sean parte de su dominio. Entonces ya digamos alguien se anticipó de que en t es igual a 0 vamos a tener algunos problemas. Entonces aquí sí vamos a tener un problema porque van a ver de que si quiero encontrar r de 0, r de 0 va a estar definida para dos de las funciones componentes. Tengo 3 por e a la menos 0. Ajá, eso es 3. Pero aquí tengo seno de 0 dividido 0 y esto está indefinido.
Es un número que se acerca a 1, pero igual está indefinido. Entonces, ya solo con decir esto... Tangente de 0 es 0. Sí, tangente de 0 es 0, porque es seno de 0 dividido coseno de 0. El problema es con pi medios. El pi medio sí nos va a indefinir el tangente. Entonces también, digamos, en algún momento les puedo decir que esta función tampoco va a ser continua en un cuarto. Entonces ya solo con decir que la función vectorial se indefine en este número es suficiente para decir de que ahora el límite de esta función no va a ser igual a r de 0. Porque la idea es que aquí tengo un vector y no puedo tenerlo porque el segundo componente se indefine. Entonces, como no tengo esto, esta función no es continua en t es igual a 0. Pero curiosamente, puedo encontrar el límite de esta función cuando t es igual a 0. Ahorita no voy a volver a utilizar toda esta notación, sino lo único que voy a hacer es que me quiero enfocar con qué sucede con el límite de la segunda función componente. El límite cuando t tiende a 0 de seno de pi por t dividido t. Entonces van a ver que este límite existe. ¿Y por qué? Es infinito. No. 0 dividido 0. O sea, primero es una forma 0 dividido 0, porque seno de 0 es 0 y t se vuelve 0. Entonces hay una forma como podemos evaluar estos límites indeterminados, que consiste en derivar cada uno de los términos de esta fracción por separado. Y es la regla del L'Hopital. Entonces la gracia aquí es que como es un límite indeterminado, está justificado el uso de la regla del L'Hopital. Derivo seno de pi por t, tengo pi por coseno de pi por t, la derivada del denominador es 1, y aquí tengo la suerte de que coseno de 0 es igual a 1. Entonces este límite existe y es igual a pi. Entonces lo interesante de este problema es que aunque esta función vectorial se esté indefiniendo en t es igual a 0, se va a acercar un montón a pi en el segundo componente. Entonces, lo curioso de este problema es que sí puedo encontrar el límite cuando t tiende a 0 de r de t. Entonces digamos, ¿a qué es igual? Tomo la primera función vectorial y aquí, como pueden ver, esta es una función exponencial, está definida en t es igual a 0. Bueno, está definida para cualquier número real, pero voy a escribir acá. Esta otra ya sé que tengo que hacer el límite cuando seno de pi por t dividido t se acerque a 0, pero justo arriba de este límite encontré que este límite es igual a pi. Entonces aquí ya solo voy a poner la respuesta. Y ya con este último tengo la suerte de que tengo tangente de 0. Entonces van a ver de que para la mayoría de problemas evaluar límites es casi lo mismo que evaluar una función, excepto con límites indeterminados de la forma 0 sobre 0, infinito dividido infinito y algún otro caso, la regla del L'Hopital. Entonces en este caso el límite existe, pero no es suficiente para decir que la función es continua, porque r de 0 no está definido. Entonces este tipo de descontinuidad va a ser como un agujero. Tridimensional, digamos. Sí, tridimensional, sí. No nos vamos a poder acercar al vector de 3, pi, 0. Entonces en lleno va a haber ahí un agujero en y es igual a pi. Y ahí se va a poder mover esa función vectorial, pero no va a poder estar sobre este punto. Entonces, ahorita el resto de la clase vamos a hacer algo bastante geométrico porque ahorita, como pueden ver, ya vimos límites de funciones, continuidad de funciones. Derivadas todavía no hemos visto de funciones vectoriales, pero para derivadas les tengo buenas noticias. Si quieren derivar una función vectorial, solo derivan cada una de las funciones componentes. Eso lo vamos a ver el día de mañana, pero solo para que tengan ya la expectativa de cómo trabajar estos problemas. Y todavía más maravilloso, digamos, también voy a poder encontrar integrales
solo integrando cada una de las funciones componentes. Entonces, si quiero integrar una función vectorial respecto al parámetro t, lo único que tengo que hacer es integrar la función f. Ahora, aquí hay veces que la notación de corchete se vuelve un poco tediosa, entonces uno la puede escribir como a esta primera integral la multiplico por el vector estándar que está sobre el eje x. A esta otra la multiplico por j y bueno, todavía me queda la tercera función componente. Ustedes van a ver que todo el tema de integración y derivación no es nada complicado, hacer estos ejercicios es bien directo. Van a ver aplicaciones a la física, aceleración, velocidad y desplazamiento, pero el problema es, digamos, cómo se visualizan las funciones vectoriales, o en una forma más informal cuáles son las gráficas de las funciones vectoriales, cómo se visualizan, pero es más fácil decir cuáles son las gráficas de las funciones vectoriales. Entonces la idea es que trabajemos estas curvas en el espacio. Entonces lo que nos va a pasar es que otra vez vamos a tener que trabajar con el espacio tridimensional y lo que vamos a ir diciendo es, bueno, en algún momento cuando t es igual a 0 o a 1 voy a estar sobre este punto, luego evalúo esa función vectorial en otro punto, entonces voy a estar como por acá y luego por acá y por acá y por acá. Y la gracia es juntar estos tres puntos. Entonces, cuando junten estos tres puntos, les va a quedar una curva en el espacio. Entonces, voy a decir acá t es igual a 1, t es igual a 2, t es igual a 3 y t es igual a 4. Entonces, así es como vamos a estar graficando las funciones vectoriales. Las gráficas ahora van a ser curvas y por eso es que nos referimos a t como un parámetro, porque el t no lo vamos a poder ver sobre ningún eje de coordenadas, sino que más que todo aquí vamos a estar indicando, bueno, sobre este punto el valor de t es igual a tanto y sobre este punto tengo otro diferente valor de t. Entonces, no vamos a poder ver el tiempo, pero por lo menos vamos a poder ver una dirección de cómo se está desarrollando esta curva. Entonces la idea es que ahora vamos a ver curvas en el espacio y solo voy a hacer un paralelo porque en dos dimensiones en el espacio tenemos superficies y tenemos curvas. Entonces lo interesante es que si tenemos una función de dos variables, la gráfica sí va a ser una superficie. ¿Sí? La parte de arriba era parte de la B, ¿verdad? ¿O no? ¿Cuál? Esto. El agujero y derivadas. Ah, sí, esto derivadas e integrales no. Ah, ya. Esto es solo para decirles de que ya prácticamente hemos visto todo el cálculo de funciones vectoriales, excepto cómo graficarlas. Esto vamos a estar haciendo el día de mañana, es un tema bastante breve. Entonces, digamos, si tienen una función de dos variables, la gráfica de una función de dos variables es una superficie. ¿Cuál superficie? La que se les ocurra. Entonces, aquí como tienen libertad de escoger los valores de x y y, tienen más libertad para moverse en el espacio. Entonces, aquí tranquilamente las gráficas son superficies. Y voy a graficar un paraboloide porque eso es lo más fácil. Pero ya, digamos, si tengo una función vectorial, ahora solo puedo cambiar el valor de una variable independiente, no de dos. Entonces lo que nos va a pasar ahora es que las gráficas de funciones vectoriales son curvas. Entonces ahora vamos a tener este tipo de comportamientos. Sí.
Y obviamente el objetivo de este curso no va a ser ponernos a graficar curvas en el espacio. Si no, se complica todo. Sí. El aporte del Pero la idea es que quiero que miren el contraste. Si tienen una función de dos variables, la gráfica resultante es una superficie. Pero si quieren graficar una función vectorial, su gráfica va a ser una curva en el espacio. Entonces sí nos cambia un montón esto, porque tenemos que usar una función vectorial para graficar una curva. Y el vector generalmente es más difícil que una función escalar, pero como aquí tengo dos variables independientes, tengo más libertad para crear objetos con una dimensión más. Entonces una curva en el espacio simplemente va a ser el conjunto de puntos X paréntesis T, Y paréntesis T, Z paréntesis T en el espacio a medida que el parámetro T varía. Entonces aquí no tengo, esta definición no dice mucho. Pero lo que sí vamos a tener, y para hacer conexiones con algunos temas de cálculo integral, algunas veces lo que hacen algunas personas para no trabajar con vectores, dicen, aquí tengo cuánto vale la coordenada X. O sea, hacen una Pitágoras, digamos. Sí. Entonces también tenemos, digamos, las ecuaciones paramétricas de una curva en el espacio. Entonces lo que puede decir, bueno, X es igual a f de t, Y es igual a h g de t, y Z es igual a h de t. Y luego lo que puedo decir es que t es cualquier, pues, un número, es cualquier número real siempre y cuando formen parte de los tres del dominio de estas tres funciones. Entonces ya de esta forma pueden ver qué sucede con una función vectorial. T funciona como una especie de tiempo, van obteniendo diferentes puntos en el espacio y luego los van uniendo. Y en algún momento, como para indicar de que todavía tenemos una cuarta dimensión, puedo poner como que dirección. Si este es el punto T es igual a 0 y este es el T es igual a 1, puedo ir indicando cómo se va moviendo esta partícula alrededor de esta curva. Entonces en algún momento hasta le puedo poner flechas a esta curva para tener una dirección. Entonces hay varias curvas en el espacio, pero la curva más común, manteniendo la analogía de las funciones lineales, digamos en una dimensión, bueno, en dos dimensiones, cuando tenemos Y es igual a f de a más f' de a por x menos a, aquí lo que tengo es una línea recta en el plano. En tres dimensiones lo que vamos a tener es z es igual a, pongamos aquí z de 0 más a por x, ¿Z de 0 o z sub 0 es cualquier número z. Vamos a poner aquí m1 solo por decir algo. Entonces en tres variables esta línea recta va a ser un plano en el espacio. Entonces ahora es una superficie. Bueno, miremos, porque las funciones vectoriales solo pueden ser curvas. Entonces ahora tengo que pensar que es una función vectorial lineal. Entonces una función vectorial lineal va a tener la siguiente forma. A1 más B1 por T. En vez de ser una recta en el plano, es una recta en el espacio. Sí, es una recta en el espacio. Entonces las rectas en el espacio sí se miran un poco extrañas. Porque ahora tengo que tener tres funciones lineales. Entonces esta es ahora la ecuación de una recta en el espacio. Solo se puede escribir de manera paramétrica. Pero lo bonito es que esta se puede escribir todavía de una manera más compacta. Porque la idea es que, digamos, como estos son vectores, lo que estoy haciendo aquí es que estoy sumando dos vectores. Un vector
con coordenadas A1, A2 y A3. Y más otro vector que es tb1, tb2 y tb3, pero como esta t es un escalar, una constante, lo puedo sacar del vector. Entonces aquí, como pueden ver, esto ya se está pareciendo un poco más a estas ecuaciones, pero ahora sí todo cambia un poco, porque puedo decir este es un vector, un punto que conozco sobre la recta. Entonces aquí puedo decir que tengo un vector r sub 0. Y luego aquí tengo t por un vector m flecha. Entonces lo que va a decir este vector m flecha es como que el vector de pendientes. Entonces ahora ya tengo cómo se mira una función vectorial lineal. Y esta va a ser la ecuación de una recta. Y lo bonito es que solo con conocer dos puntos en el espacio voy a poder encontrar la ecuación de esta recta, haciendo una analogía bastante similar con funciones de dos variables. Para encontrar una pendiente restábamos los dos valores de y y los dividíamos dentro de la diferencia de los valores en x. Aquí va a ser en cierta forma todavía más fácil encontrar la ecuación de una recta en el espacio, porque este vector m solo va a ser la diferencia de vectores entre los dos puntos. Entonces aquí ya tengo la ecuación paramétrica de una recta en el espacio. Hay otras derivaciones un poco más geométricas, un poco más precisas, pero ahorita me fui por el camino de la analogía. Porque estamos bastante acostumbrados a nosotros ver en dos dimensiones y tengo y es igual a b más m por x. Eso es la ecuación de una recta. Entonces aquí va a ser lo mismo, pero recuérdense que aquí van a tener ahora vectores. Entonces la idea es que dados dos vectores, voy a decir r sub 0, con coordenadas A1, A2, A1, B1, le quiero poner el mismo subíndice. Voy a decir acá R sub 1. A1, B1, C1 y el vector R2, A2, B2, C2 sobre una recta Entonces, si tengo dos vectores sobre una recta, la ecuación de la recta va a ser la siguiente. Y aquí tenemos varios chances, digamos. Entonces, aquí tenemos un poco más de libertad. Pueden decir que este es su vector inicial, este es el R sub 0, o pueden decir que este también es el R sub 0. Generalmente uno sigue la notación de que el primero que aparezca va a ser el R sub 0. Entonces aquí tengo A1, B1, C1 y luego más T. Y luego aquí solo hay que hacer una pequeña corrección. Aquí no pongo T por R2, sino lo que miro es la diferencia entre R2 y R1. Porque digamos, pasé de acá para acá, entonces el parámetro T tiene que medir ese cambio. Entonces tengo A2 menos A1, B2 menos B1, C2 menos C1. Este es el segmento de recta dirigido de R2 a R1. Entonces, esto es todo lo que tengo que hacer para encontrar la ecuación vectorial de la recta. Me puedo meter a más detalles geométricos, trazar esta recta en el espacio, construir un triángulo en el espacio y hacer una suma de vectores, pero se entiende bastante esta idea. La idea es solo miremos qué tanto cambiamos de R2 a R1 y luego ese cambio lo capturo con el parámetro T. Entonces este parámetro T me va a decir que lo puedo ir multiplicando por 2, 3, 4 y me van a seguir saliendo puntos que van a estar sobre esta recta. Entonces aquí solo tengo un pedazo de la recta, pero ya como este T puede ser cualquier número real, entonces así termino de generar toda la recta.
Entonces esto pueden imaginarse que, digamos, por ejemplo, aquí tenemos el punto R1 y aquí tengo el punto R2. Entonces lo que hice es que encontré este vector B, que es la diferencia entre R2 y R1, y luego el parámetro T me permite estirar o comprimir este vector para graficar el resto de la recta. Y así es como obtengo no solo la ecuación geométrica de una recta, sino también la gráfica. Entonces es bien fácil graficar rectas en el espacio. Lo único es que siempre va a estar el problema de que como son puntos en el espacio, si están fuera del primer octante, tienen que hacer un montón de efectos de que esta parte está detrás de este octante, ponemos líneas punteadas y todo. Entonces vamos a continuar con estos ejercicios y vamos a ver si hoy tenemos tiempo de graficar alguna de las espirales, que no me voy a enfocar mucho en ese tema, pero es bonito ver cómo uno puede graficar curvas en el espacio utilizando algunas superficies. Entonces esto lo voy a hacer porque aquí también, como pueden ver, con derivadas, si estas funciones vectoriales son derivables, en algún momento nos podemos preguntar cuál es la ecuación de la recta tangente a esa curva. Entonces por eso es que necesitaba escribir esta fórmula. Entonces encuentre la función vectorial y las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por dos puntos. Y aquí hay unos problemas que desafortunadamente no vamos a poder hacer, como comprobar si tres puntos pasan sobre una recta, o encontrar la ecuación de una recta si es perpendicular a otra recta. Ahí sí no nos vamos a meter ese tipo de problemas. Entonces, por eso es que esta sección va a ser todavía más corta. Entonces la gracia es que esta recta está pasando por estos dos puntos. Entonces la idea es que quiero encontrar una función vectorial. R sub 0 más t por ese vector dependiente es m. Entonces lo que voy a tener que hacer es que a uno de estos les voy a tener que decir, bueno, usted va a ser el R sub 0. Entonces R sub 0 simplemente es un vector que lo obtengo al medir la diferencia entre el punto P y el origen. Entonces esto me permite volverlo un vector, porque ya el vector dice empieza usted en el origen y termina en el punto 3,2, menos 1. Sí. Ah, está bien, sí, está bien, sí. Sí, es que Sí. al terminar esta, la otra clase le damos un par. Ah, nítido, pueden hacer eso. Y luego tengo el vector P por Q. Entonces el vector P por Q lo que voy a tener que hacer es medir 5 menos 3 es igual a 2. Entonces esto piénsenlo como un desplazamiento neto. 3 menos 2 es igual a 1 y 1 más 1 es igual a 2. Entonces ya teniendo el vector de posición y el vector de pendientes, la ecuación vectorial de la recta que va a pasar por estos dos puntos es igual a 3,2, menos 1 más el parámetro t. Entonces sí necesito el parámetro t porque van a haber otros puntos que van a estar entre p y q y otros que van a estar más allá de p y de q. Entonces así es como se mira la función vectorial de una recta. La paramétrica se va a ver así. Aquí es igual mi coordenada x, 3 más 2 por t. Y va a ser igual a 2 más t, ¿sí? Y z es igual a menos 1 más 2 por t. Y aquí, como les decía, uno con estos problemas uno se puede entretener más. Hay hasta unos problemas donde si les doy dos rectas y les digo, encuentren la ecuación del plano que contiene esas dos rectas. Esos son problemas que se hacían en el capítulo 12 con producto cruz, pero aquí desafortunadamente no. Bueno, o tal vez sí. Ahí la M, el 2,1,2, ¿cómo es que lo saca? Lo que
hice fue la diferencia, encontré este vector de posición, entonces la idea es que uno hace 5 menos 3, 3 menos 2, 1 más 1. Entonces, tal vez afortunadamente para ustedes, como es un curso de verano y también como ya vieron un montón de temas vectoriales en física, no nos vamos a meter a ese tipo de problemas. Sí, como ya pasamos física. Sí, ajá. Ya estamos graduados. Ya nunca más. Sí, todavía no, pero por lo menos, digamos, ya pasaron uno de los cursos más desafiantes y el curso que exige más de vectores. Entonces, por eso es que aquí solo vamos a ver, digamos, cómo construir la ecuación vectorial de una recta, hacer la aclaración de que estas dos representan a la misma curva, solo que una está dada con parámetro y otra está de manera vectorial. Entonces, hagamos el segundo problema. ¿Dónde estaba este? Ah, aquí lo tengo. Y aquí este tema incluso tiene un montón de libertad, porque si alguien quiere puede venir y decir, yo quiero empezar en el punto 5,3,1 y está bien, pueden empezar con 5,3,1 y luego el vector de pendientes pueden hacer P menos Q y eso también es correcto, lo único es que su parámetro va a tener una diferente orientación, mientras que si estos se están moviendo a la izquierda, ustedes se estarían moviendo a la derecha, pero igual, si uno no pone más condiciones, lo que van a ver es que aquí hay varias respuestas válidas para escribir la ecuación vectorial de una recta. No van a ser únicas porque este parámetro uno puede ajustarlo. O sea, puedo poner incluso aquí en menos t y todavía, digamos, voy a estar en lo correcto. Entonces tenemos este otro punto. Aquí también había cómo encontrar el área del triángulo conformado por 3 puntos utilizando un producto cruz. También ese es otro tema que no vamos a estar trabajando acá. Entonces acá tengo estos 2 puntos y otra vez tengo que encontrar la ecuación vectorial. Y como les decía, ustedes tienen la libertad de escoger cuál es su vector de inicio. Puedo poner este 2,2,2. Aquí pueden ver que la única diferencia que tengo, y esta es una diferencia muy técnica, cuando tengo los paréntesis estoy hablando de un punto. Y cuando tengo los corchetes tengo un vector. Entonces es una diferencia sutil, pero que vamos a tomar en cuenta a la hora de escribir cualquier función vectorial. Entonces, ¿cómo sabes si hacer Q por R o R por Q? Que se puede hacer, tiene que ser Q menos R o R menos Q. Al final nos da lo mismo, ¿no? Sí, les va a dar lo mismo, sí. O sea, los números van a cambiar un poco, pero hay unos ejercicios donde uno puede comprobar de que... Yo lo hice al revés, si quieres. está bien, comparamos. Y ahí restamos Q menos R, ¿verdad? Ajá, Q menos R, sí. Entonces yo creo que estamos así, ahí estamos. Q menos R. Entonces esta es una forma bastante abreviada de decir que estoy haciendo Q menos R, porque estoy midiendo cuánto en realidad mide este en X. 5 menos 2 es igual a 3. 3 menos 2 es igual a 1. Y 1 menos 2 es igual a menos 1. Entonces van a ver que nos va a quedar respuesta bastante similar. Tal vez, digamos, a algunos de ustedes les va a quedar menos 3, menos 1 y 1. Pero eso es exactamente lo mismo. Afortunadamente este tema es bastante flexible. Entonces escribo mi vector de posición más t, 3, 1, menos 1. Y luego x. Bueno, esta es la ecuación vectorial, pero ahora, digamos, si quiero escribir la paramétrica, tengo que hacer 2 más 3 por t. Y va a ser igual a 2 más t. Ay, ¿qué pasa si yo usé mi vector? Pues usamos el 2, 2, 2. Está bien. Digamos, yo si le doy un número t, debería de quedar igual, ¿o no? Sí, tendrías que encontrar qué número t necesito acá para encontrar el otro. Entonces, aquí yo sé que si quiero pasar del 2,2,2 al 5,3,1, necesito que t sea igual a 1.
Pero se puede hacer al revés también. También, pero solo que ahí tendrías que decir que t es igual a menos 1 para llegar del punto Q al punto R. Entonces cambia un poco el valor de t, pero igual ese parámetro t tiene la libertad de tener números positivos o negativos. Ya este problema se puede volver más único si uno dice, no, yo quiero estar de primero acá y de segundo acá, pero es que ahí ya le estamos poniendo una dirección al problema. Y este es uno que, sí, este no me convence. Aquí quisimos Q menos R, 5 menos 2, 3 menos 2, no está bien. Muy bien, entonces, continuemos. Entonces, aquí hay un montón de problemas interesantes de rectas, pero van a ver de que en el que nos vamos a estar enfocando nosotros es con rectas tangentes a las curvas. Entonces ahí sí vamos a tener una fórmula bien específica para encontrar la ecuación de una recta tangente a la curva que va a estar basada en términos de las derivadas de la función vectorial sobre el valor del parámetro t es igual a. Entonces aquí solo voy a escribir que hay aquí infinitas respuestas. Porque luego alguien puede venir a ocurrírsele encontrar cuál es el parámetro t es igual a 2 y decir, me sale un nuevo punto, me sale el punto 8,4,0 y decir, ahora voy a cambiar 2,2,2 por el 8,4,0 y es lo mismo. Pero ¿cómo se comprueban que son el mismo punto? ¿Qué ecuación de la recta te quedó? 5 menos 3t. 5. Bueno, le voy a dar la de x. Sí, la x. 5,3,1. 5,3,1, ajá. Más t. Menos 3 menos 1, 1. Menos 3 menos 1, 1. Entonces lo que uno puede hacer acá es igualo 2 más 3 por t con 5 menos 3 por t y resuelvo para t. T debería ser igual a t. Ajá, t debería ser igual a un número. Entonces yo creo que aquí lo que vamos a obtener es 6 por t es igual a 3. Entonces te queda que t es igual a un medio. Entonces vas a ver, como ya t te queda igual a un medio, la gracia es que cuando la haga con y, Si sustituyo 0.5 se tiene que satisfacer la segunda ecuación. Entonces aquí tengo 2 más t es igual a 3 menos 3 por t. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Le sumo 0.5. No, este es 3 menos t, cuidado. Entonces, aquí lo que voy a tener es que 2 por t es igual a 1. Entonces, otra vez te queda que t es igual a un medio. Y si estás igualando el último par de ecuaciones paramétricas con z, también te tiene que quedar que t es igual a 0.5. Entonces esa es una forma de verificar si las dos rectas representan a la misma recta o rectas diferentes. debería dar 0.5. Ajá, te tiene que quedar el mismo valor de t. Entonces si te vas con digamos en la primera con x te queda que t es igual a 1, pero con y te queda que t, sí, ahí ya esas dos rectas son diferentes. Esa es una forma de comprobar, digamos, si las dos rectas, aunque tengan números un poco diferentes, representan a la misma función. Algo que sí vas a ver es que estos dos vectores tienen que ser paralelos. Sí, los signos solo cambian. Ajá, o puede que en algún momento hasta estas de aquí tengamos 6, 2 y menos 2 y esas serían rectas paralelas. Entonces puede que todavía a alguien se le ocurra multiplicar eso por 2. Entonces, digamos que tanto tiempo tenemos de la clase. Estos últimos problemas no sé qué tanto vamos a hacer de ellos, pero lo que quiero hacer ahorita quiero graficar hélices. Y estos sí definitivamente se los voy a tener que enseñar a través de Desmos. Entonces lo que vamos a hacer acá es grafique la curva con la ecuación vectorial dada. Y van a ver por qué realmente no quiero graficar esto. La función vectorial es igual a 2 seno de t
coma 2 coseno de t, y luego aquí vamos a tener t dividido pi. Entonces este tema, digamos, aquí uno como que tiene que percatarse que los puntos X y Y van a estar sobre un círculo de radio 2. ¿Eso cómo lo...? Casi que no tiene que tener suerte. Con algunos sí se puede ver esta relación. Pero digamos, en todo caso, lo que podemos hacer ahorita es hacer una tabla de valores. La que está ahí en... Sí. Entonces miro 0, pi medios, pi, 3 pi medios y 2 por pi. Entonces la gracia acá es que... ¿Por qué estoy usando estos valores de seno y coseno? Porque aquí con estos ya sé que o seno me da 0 o seno me da 1. Y son valores bastante fáciles de evaluar. Entonces x, y y z. Entonces cuando t es igual a 0, x vale 0, y vale 2, 2 por coseno de 0, y z vale 0. Luego, ¿qué sucede con t es igual a pi medios? Tengo 2 por seno de pi medios, esto es igual a 2. 2 por coseno de pi medios, esto es igual a 0. Y pi medios dividido pi. Entonces aquí vamos a tener un comportamiento interesante con esta curva. El punto es que si lo vemos desde arriba del eje Z, nos queda un círculo. Sí, que siempre queda un círculo de radio 2. Entonces la idea es que empiezo acá en t es igual a 0, x vale 0, y es igual a 2 y z es igual a 0. Entonces ya cuando estoy en t pi medios voy a pasarme a x es igual a 2, y es igual a 0, pero ahorita voy a subir como media unidad. Entonces lo que va a pasar, si quiero conectar estos dos puntos, voy a tener algo como esto. Entonces, ¿qué sucede cuando t es igual a pi? Tengo 2 por seno de pi, que es 0. Y va a ser igual a menos 2. Entonces, ahorita me voy aquí como que a la izquierda del primer octante. Y luego z es igual a pi dividido pi es igual a 1. Entonces, este punto va a costar encontrarlo un poco. Pero la idea es que aquí ya tengo menos 2. Y aquí ya voy subiendo a z es igual a 1. Entonces, voy a tener algo como esto. Y aquí me estoy adelantando, pero en algún momento voy a tener que dar la vuelta. Porque ¿qué sucede con 3 pi medios? 2 por seno de 270 nos queda igual a menos 2. Entonces ahora voy a estar detrás del primer octante, voy a estar en esta parte. 2 por coseno de 270 es igual a 0. Entonces regreso otra vez a que y es igual a 0, pero ahora z va a ser igual a 1.5. Entonces cada vez me voy alejando más del plano X. Y abajo va a ser 0,2. Sí. Entonces ya tenemos algo como esto. Y luego cuando tengo 2 por pi, estoy otra vez sobre el punto 0,2, pero ahora z es igual a 2. Entonces la idea es que ahora voy a estar otra vez acá, pero voy a estar mucho más alto. Entonces la idea es completar esa gráfica. Entonces vamos a tener algo como esto y esto. Entonces voy a tener que hacer esto y luego voy a tener que dar aquí una vuelta para poder llegar a este punto. Entonces obviamente aquí me faltan algunos puntos donde se mira dónde estamos dando la vuelta, pero pueden ver de que si continúan graficando para 3pi, 4 por pi, todos estos valores, la gráfica les va a quedar una espiral. Entonces vamos a tener este tipo de comportamiento, vamos a ir subiendo alrededor del eje Z, luego obviamente esta va a tener unos dobleces, y así sucesivamente vamos a ir subiendo. Entonces la idea es que, y aquí solo voy a poner una flecha para decir de que esta es la dirección que llevamos en este dibujo. Entonces aquí lo que tenemos, esta gráfica de acá es una hélice circular de radio 2. Ahorita voy a explicar por qué tenemos ahí un radio 2 alrededor del eje Z. Entonces la gracia es que la clave acá es que pueden ver que si hacemos x al cuadrado más y al cuadrado,
este x al cuadrado más y al cuadrado nos da una circunferencia de radio 2. Entonces la gracia aquí es tratar de graficar este cilindro y luego esa curva va a estar sobre ese cilindro. Entonces ese es el truco que vamos a hacer para graficar la segunda hélice. Y aquí, como pueden ver, aunque uno identifique bien los puntos, hay veces que cuesta hacer esos dobleces. Y como pueden ver, las curvas en el espacio van a tener mucha flexibilidad. O sea, generalmente nos gusta trabajar de abajo para arriba, pero también podemos ir de izquierda a derecha, de atrás para adelante, y cualquiera de esas tres direcciones en reversa. Entonces la idea acá es que aquí también vamos a tener una hélice, pero ahora lo que van a ver acá es que x al cuadrado más z al cuadrado es lo que nos da 1. Entonces la gracia es que ahora vamos a, si nos ponemos desde el punto de vista del eje, viendo desde el eje Y, vamos a ver que ahí tenemos un montón de círculos y solo nos vamos a estar moviendo alrededor de esa circunferencia. Entonces la idea es que con esta gráfica voy a tratar de graficar x al cuadrado más z al cuadrado es igual a 1. Y aquí los ejes los voy a poner un poco torcidos solo para que se aprecie mejor la hélice. X, Y y Z. Entonces si miro desde el eje Y voy a tener estos círculos de radio 1. Entonces aquí lo que puedo hacer es que aquí al principio tengo un círculo de radio 1 y luego aquí en esta última parte también tengo un círculo de radio 1. Y ahí me hacen una espiral. Sí, se va haciendo la espiral. Entonces solo miremos cuando t es igual a 0, x es igual a 0, y es igual a 0 y z es igual a 1. Entonces yo creo que empezamos acá y luego nos vamos moviendo de esta forma. Y aquí, como pueden ver, sí va a costar un montón que encontremos los puntos claves donde sí, o sea, esto solo puedo sospechar que aquí vamos a topar cuando coseno de pi por t es igual a 1. Entonces estos topes van a pasar en t es igual a 0, t es igual a 2 por pi. Este otro tope va a ser con 180 grados y todos esos múltiples y esos múltiplos. Entonces, así aproximadamente se va a ver la gráfica de esta curva, donde les recomiendo poner con líneas punteadas estas circunferencias. Esto no es parte de la curva, solo es unos círculos que grafiqué para tener una buena orientación. Entonces, miremos qué tanto tiempo tenemos. Sí, yo creo que ahí hay otros 2 ejercicios en esa sección. Yo creo que esos no los vamos a hacer, o si tenemos tiempo los hacemos el día de mañana después de presentar el tema de las derivadas e integrales de funciones vectoriales. Lo que quiero hacer mejor es, ahorita es para que esto se entienda más, y les voy a compartir este vínculo, es cómo graficar funciones vectoriales en GeoGebra. Eso creo que es una buena forma de terminar la clase de hoy. A ver, entonces... Aquí está. Entonces voy a compartir esto. Ahora los que están en la clase virtual si pueden... Muy bien. Yo no me relaciono con... Vamos a ver si esto está funcionando. Es una metro. Una tarjeta para ir al metro. Mira, pues yo.
Entonces yo creo que todos ustedes tienen examen ahorita. Sí, pueden irse ahorita a los de la sesión virtual, solo les voy a enseñar esta curva en el espacio y con... Claro que sí, feliz día. Nada.